Portugal participó en la Primera Guerra Mundial y entró en 1916 con el bando aliado. En la Segunda Guerra Mundial, la posición lusa fue neutral, aunque sus ojos estaban puestos en los aliados, sobre todo por la gran relación entre británicos y portugueses. La tendencia española bueno, la Primera Guerra Mundial fue de absoluta neutralidad. España no entró. En la Segunda Guerra Mundial fue neutral, pero envió material como fue el wolfranio al régimen alemán y luego envió la División Azul contra el comunismo soviético. Los ojos españoles, o sobre todo el régimen franquista, estaban puestos en el eje por la ideología cercana y sobre todo porque eran dictaduras eh, de derechas. Italia participó en la Primera Guerra Mundial en el bando aliado, se acercó antes del estallido de la Primera Guerra Mundial a la Triple Alianza, pero en 1914 el país italiano se mantuvo neutral y luego cambió de bando y se fue con la Triple Entente. Cambió de opinión. Bueno, estuvo con Portugal en la Primera Guerra Mundial. Tanto Portugal e Italia estuvieron unidas en la Primera Guerra Mundial. En la segunda fue totalmente diferente. Si Portugal he dicho yo que fue neutral, pero sus ojos eran los aliados, Italia, sus ojos eran el eje. Fue aliado del eje y bueno, participó en la Segunda Guerra Mundial, junto con Alemania y Japón. Y el caso de Grecia. Grecia, como, como Portugal e Italia, fueron aliados porque Grecia participó con la Triple Entente, el bando aliado, en 1917. En la Segunda Guerra Mundial, la visión de Metaxá, que puso una dictadura en el país heleno, era de absoluta neutralidad. Se acercó a Gran Bretaña, pero la invasión de Italia y Alemania sobre Grecia, bueno, pues provocó al final la entrada de Grecia en la Segunda Guerra Mundial y bueno, los cuatro países entraron, salvo España, que fue la excepción en realidad, aunque España en la Segunda Guerra Mundial también entró, aunque de manera indirecta, pero entró. Eran pues eso, posiciones totalmente diferentes. Italia y España eran cercanos al eje, Portugal y Grecia cercanos a los aliados. La Primera Guerra Mundial estalló por el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria tras el ultimátum o varios ultimátums de Austria a Serbia. Serbia se negó, Serbia como era aliado de Rusia, Serbia entró con Triple Entente. Y finalmente el 28 de julio estalló la Primera Guerra Mundial y a partir de ahí se formaron dos bandos, la Triple Alianza, la Triple Entente, y Portugal entró en 1916 en la Primera Guerra Mundial al lado de los aliados. Portugal tenía una crisis ya que en 1910 cayó la monarquía y durante 16 años, hasta 1926, bueno, pues, se impuso una república. El problema es que la república tampoco dio los frutos necesarios para solucionar los problemas de los ciudadanos. Cuando finalizó la Primera Guerra Mundial, Portugal, como el resto de países europeos, tuvieron problemas económicos, políticos y sociales y también sanitarios, con la pandemia de 1918. El armisticio que se firmó el 11 de noviembre de 1918 acabó con la fragmentación de los imperios centrales, la hegemonía estadounidense y japonesa, aunque Japón entró en una crisis en los años 30 muy fuerte. Europa, después de la Primera Guerra Mundial, acabó eh, perdiendo la hegemonía que mantuvo hasta principios del siglo XX. A partir de ahí ya quien era la principal potencia hegemónica era Estados Unidos. Portugal participó en la Primera Guerra Mundial. A partir de ahí, Europa, como he dicho, perdió la hegemonía mundial, Estados Unidos la obtuvo y Estados Unidos fue la principal potencia desde el siglo XX hasta la actualidad. Japón estuvo también como una de las principales potencias después de la Primera Guerra Mundial, pero los años 30 acabaron con el país nipón entrando en una crisis económica brutal, que luego también la crisis de 1929, el crack, afectó a todo el mundo, incluido a Portugal. La situación era insostenible y provocó finalmente, como he dicho, la caída del régimen republicano en Portugal. Salazar, que bueno, era una de las principales figuras dentro del país, se proclamó entre 1926 y 1962 como presidente de la República. En realidad era presidente de la República, lo digo yo, lo pongo entre comillas porque dijo el presidente de la República lusa, pero en realidad era una dictadura. Es verdad que luego ya implantó el Estado Novo
en el año 33 y bueno, pues que duró hasta el año 74 cuando un grupo de militares se rebeló contra el gobierno militar ruso, es decir, contra la dictadura portuguesa y acabaron poniendo fin a la dictadura y bueno, Portugal entró en la democracia, junto luego también con Grecia y bueno, al año siguiente, en el año 75, cuando finalizó el franquismo, con la muerte de Franco, bueno, pues los tres países, porque Italia era un régimen democrático después de la Segunda Guerra Mundial, durante la Guerra Fría, bueno, pues los tres países entraron ya en el ámbito europeo poco a poco y fueron incorporándose a, bueno, pues a las principales instituciones europeas e internacionales. En el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Portugal se mantuvo neutral. El conflicto fue favorable a los países del eje hasta 1943. La situación cambió en 1943. Fue favorable al bando aliado. En verano de 1943 se produjo el desembarco de Sicilia, en el cual Italia cambió de bando. Bueno, pues el monarca Víctor Manuel III destituyó a Mussolini y a partir de ahí eh, Italia estuvo con los aliados. La República de Saló, que era el norte de Italia, que fue un estado títere alemán porque lo conquistó el régimen alemán. Portugal se mantuvo neutral durante todo el conflicto, como he dicho, al igual que España, pero el problema de España es que envió la División Azul a Alemania para luchar contra el comunismo soviético y Portugal siempre tuvo sus ojos puestos en los aliados. Entonces, al dar el apoyo al uso a los aliados, provocó que Portugal, aunque fuese un régimen dictatorial, con Salazar a la cabeza, estuviese adentrado dentro del bloque occidental y además entrase en la ONU, cosa que España no entró hasta la década de los 50 y cosa que entrase cuando se fundó la OTAN en el año 49, cosa que España no entró hasta el año 82 y no entró ya de forma definitiva hasta el año 86, cuando el Partido Socialista de Felipe González y Alfonso Guerra realizaron un referéndum para dar apoyo a España entrando en la OTAN o no. Finalmente, bueno, pues el PSOE, que fue contrario primeramente a la entrada de España en la OTAN, cambió la postura cuando está en el gobierno y bueno, pues desde más o menos 40 años podemos decir que lleva España en la OTAN. España le costó entrar y sobre todo el plan Marshall, que Portugal lo recibió y la gran mayoría de Europa, porque vamos, el plan Marshall iba hacia eh, todos los países de Europa, es decir, lo que pasa es que, claro, el Comic Con, que lo creó la Unión Soviética para contrarrestar el plan Marshall estadounidense, bueno, pues provocó la división europea de Europa Oriental y Europa Occidental. Y Portugal siempre estuvo dentro de las principales organizaciones internacionales. Es verdad que luego ya la Unión Europea, España y Portugal entraron en el año 86. Es decir, que Portugal entró casi a la par en Europa. Si en la Primera Guerra Mundial Europa perdió la hegemonía que tenía desde principios del siglo XX y que quedó en manos de Estados Unidos y también Japón, aunque Japón entró en una crisis económica en los años 30, como Europa y América, el resto del mundo, Estados Unidos mantuvo su posición mm, destacada desde 1918, es decir, desde el final de la Gran Guerra hasta la actualidad. Europa ya en la Segunda Guerra Mundial, cuando finalizó, acabó enterrada ya porque perdió toda eh, la potencia hegemónica que tuvo durante el siglo XIX y el principio del siglo XX. A partir de hoy, pues, Europa, para no repetir los mismos errores de la Primera Guerra Mundial, creó lo que hoy en día es la Unión Europea, lo que fue en su momento la Comunidad Económica Europea, la CEE, para unirse y tener, bueno, pues, protagonismo, no solo en el ámbito europeo, sino en el ámbito internacional. A partir de la Guerra Fría, las dos superpotencias, Estados Unidos, que lideró el mundo capitalista, y la Unión Soviética, que lideró el mundo comunista, bueno, pues el mundo quedó dividido en dos bandos. Y bueno, pues en 1949 se creó la OTAN, Portugal se incorporó cuando se creó bueno, la organización militar. España no entró hasta el año 82
y luego ya con el Partido Socialista de Felipe González y Alfonso Guerra, que el Partido Socialista al principio no fue partidario de la entrada en la Alianza Atlántica de España, finalmente cambió la postura cuando estuvo en el gobierno el Partido Socialista, de ambas figuras, como he nombrado. Y luego España y Portugal firmaron el Pacto Ibérico en 1942. Todo ello quedó ratificado justo en ese año, aunque siempre había recelos por parte de Portugal con respecto a España. Y sobre todo los dos tenían recelos. Primeramente porque España tuvo ojos en el eje y Portugal siempre los tuvo en los aliados. Y Portugal y Gran Bretaña y Portugal siempre han tenido una gran alianza desde el periodo medieval y sobre todo las guerras peninsulares, que es la guerra de la independencia española, que por cierto, el almirante Nelson derrotó a las tropas españolas y francesas en la batalla de Trafalgar de 1805 y eso provocó bueno, lo que fundó Napoleón Bonaparte, que fue el bloqueo continental, de que ningún país comerciase con Gran Bretaña. Portugal se negó y comerció. Y alguno más también. Suecia también colaboró, o bueno, rompió el bloqueo continental napoleónico y bueno, tuvo represalias sobre todo Suecia. Y también tuvo represalias Portugal, que por cierto, Napoleón dijo que iba a invadir Portugal, bueno, y habló con España, sobre todo con el valido Godoy, que era el monarca, que era el valido del monarca Carlos IV. Carlos IV, el hombre, yo creo que estaría mirando a uvas, porque no se vio tampoco ni venir lo que hizo el propio valido, porque se supone que el objetivo era conquistar por parte de Francia toda la península ibérica. Y España dejó entrar a los franceses, a las tropas francesas, y finalmente no vieron, sobre todo España, que Francia lo que quería era todo el territorio. Y si vamos a ser, o llegan a estar más avispados los ministros, o llega a haber otro válido, primer ministro en su momento, a finales del siglo XIX, bueno, a principios del siglo XIX en nuestro país, se hubiera evitado la invasión. Pero claro, Napoleón Bonaparte empezó a vender historias a España que provocó directamente, pues, la conquista de todo el territorio peninsular. Y además provocó luego que Gran Bretaña tuviese que ayudar a Portugal por la gran relación que tenían desde la Edad Media y también de paso pues Gran Bretaña nos ayudó a nosotros y pudimos los dos países expulsar a Bonaparte de la península. Con ello finalizo y si os ha gustado este vídeo, darle a like, os digo que soy historiador y bueno pues darle a like, suscribiros otra vez y nada, que os mando saludos. Adiós.